Lo estamos grabando. ¡Ey! Él ya le dijo que por favor no le haga más. Lo estamos grabando. Mira que le dieron a uno, vámonos. Los policías acaban de herir a un muchacho. Lo acaban de herir. Disparando el hijo de puta. Ven, ayuda, vamos. Los miembros de la fuerza pública de nuestro país han sido históricamente gallardos, entregados, patriotas, abnegados, con una gran cultura de respeto al ciudadano y por eso se han ganado un lugar en el corazón del pueblo colombiano. En el barrio de Bernal en este momento hay una serie de manifestaciones que se están dando al lado del CAI de Bernal en la 186 con 13 más o menos. Requerimos la presencia de derechos humanos en este momento, ya que tenemos varios heridos en este momento. No sabemos qué tipo de armas están utilizando la policía en este momento. Hay alarma de que va a llegar el ESMAD en cualquier momento y por eso requerimos la presencia de derechos humanos. ¡Hijueputas! ¡Ratas, hijueputas! ¡Malparidos! Mataron a uno, man. Y esto se va a armar la guerra. Uy, ahora sí se va a formar esa vaina. No, ya yo lo estoy compartiendo. Ay, No sé si marica, los chicos no. con los que estoy. A ver, ahora está compartiendo. No, ahora sí que peor. Venga, y que ¡Lo mataron! ¡Asesino! ¡Lo mataron, asesino! ¡Putas! Lo mataron. No, eso no se hace, madre. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Dirige Arturo Rojas. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Hola amigos de Esfera Pública, estamos de nuevo aquí en nuestro podcast. Hoy en una emisión especial. Han pasado muchas cosas en los últimos días en Colombia y especialmente en Bogotá a raíz de la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez. Pues han sucedido muchos acontecimientos, se han presentado muchos hechos, especialmente, como lo digo, en la ciudad de Bogotá. Y eso pues nos obliga a que hagamos un análisis de la situación y a que miremos con los compañeros de trabajo qué es lo que está pasando, pues porque los relatos y las narrativas que se han construido a partir de este acontecimiento son diversos, son variados, pero también a veces pareciera que son traídos de los cabellos. Miguel, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo a la hora que nos estén escuchando. Hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Sí, pues esta es una edición especial de Esfera Pública, precisamente pues por todo el acontecer. Realmente, a mi modo de ver, marca un antes y un después del malestar social que se vive en Colombia desde 2019, o más bien que se manifiesta en el 2019, pero que se vive desde hace mucho tiempo. Viviana, muy buenas. Hola Arturo, hola Miguel también. Bueno, pues sí, vamos a hablar entonces sobre este tema que nos tiene acongojados desde hace muchos días, pues a raíz, como tú ya lo dijiste, de la muerte del estudiante de Derecho. Sí, hoy trajimos un invitado muy interesante y él es Giorgio Londoño, es investigador de la línea de paz y conflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, antropólogo de la Universidad de los Andes y maestro en estudios socioculturales de la Universidad de Edimburgo. Creo que también es profesor, si no me falla la memoria, de la Universidad Externa. Ahorita le preguntaremos. Vivi, si las personas quieren buscar otros podcasts, ¿en dónde pueden hacerlo? Pueden hacerlo a través de YouTube, pueden hacerlo también a través de Spotify, Anchor y iVoox. Ahí encuentran todos nuestros podcasts, temas variados. También para que nos comenten en el Facebook y en el Twitter nos encuentran como @esferapublicaseo. Perfecto. Ahora sí, Giorgio, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Bueno, buenas noches Arturo, Viviana, Miguel, muchas gracias por la invitación y por esa generosa presentación. Sí, efectivamente estoy en proceso de aprender a ser profesor universitario. Sí, es una experiencia muy interesante, realmente llevo varios años en eso y aprendo todos los días también.
Entonces te vas a quedar aprendiendo, Giorgio. La idea, la idea. Listo. Giorgio, como lo dijimos en el inicio de este podcast, estamos viviendo unos momentos difíciles, también uno podría llamarlo como investigador interesantes, porque se están dando unos fenómenos de protesta social y podríamos decir que fenómenos que permiten identificar que hay un sector de la población que está inconforme con la situación del país. ¿Qué lectura inicial hace de lo que ha sucedido en los últimos días? Pues bueno, yo tratando de pensar ahorita cómo comenzar, creo que me sentía obligado a decir que los hechos de los últimos días desbordan cualquier raciocinio técnico y lógico, ¿no? Yo creo que la mejor forma de describir los hechos de los últimos días, particularmente lo sucedido después del 9 de septiembre, de los hechos del 9S, como se han llamado, no son nada menos que la mayor catástrofe humanitaria relacionada con la protesta social en Colombia en los últimos 43 años, algo que también recalcaba Daniel Pacheco en una columna del Espectador, en la cual recordaba que un saldo en vidas en el marco de una movilización, de una acción colectiva contenciosa, como se llama desde algunas categorías, desde algunas formas de análisis, de este tamaño no se producía por lo menos desde el año 77, famoso paro cívico en el que terminaron muertas por lo menos 19 personas y en el que sucedieron hechos también muy, muy graves, como que tuvieron que adecuar la Plaza de Toros para acomodar a todas las personas detenidas en el marco de las protestas. Y vean que siendo un hecho tan grave que pasó ya hace casi medio siglo, pues lo que sucedió en estos días es nada menos que, como lo decía, una catástrofe, quizá la catástrofe asociada a la protesta social urbana, porque también es cierto que en el país hay brutalidad policial, hay abuso policial muy fuerte en contextos rurales que usualmente pasan más desapercibidos, pero con certeza podría decirse que es la mayor catástrofe. Nos ha dejado un saldo de 14 muertos, 250 heridos por lo menos, al menos 490 detenciones, 70 heridos con armas de fuego y 3 mujeres abusadas sexualmente al interior de un CAI, el CAI de San Diego en La Candelaria. Es decir, son hechos absolutamente graves que merecen toda la atención, toda la condena y que no pueden repetirse. Necesitamos verdad y no repetición para los hechos de lo que se ha llamado la masacre del 9S. Esta masacre dejó en evidencia una crisis social en el país, una crisis social donde la población está saliendo a las calles a protestar y se dio como coyunturalmente también el asesinato del abogado. Esto generó también una crisis institucional, digamos, en el tema nacional y en el tema local con la alcaldía de Claudia, y seguramente va a generar una crisis política que los efectos pues se verán muchísimo más adelante. Estos digamos que abusos policiales también están dejando una crisis en las Fuerzas Armadas. Frente a eso, pues me gustaría que habláramos un poco sobre si los abusos policiales que vimos en los últimos días demuestran una sistematicidad en su actuar y si esto va a generar algún efecto en esas crisis que ya están andando, en esas crisis institucional, social y política. Sí, sí, frente a lo que decías, Miguel, ojalá sean esas respuestas más temprano que tarde, ¿no? Yo creo que todos los sectores, personas y colectivos defensores y defensoras de derechos humanos claman porque hayan acciones efectivas y rápidas, que es algo que no se ve usualmente con los casos de violencia policial, de abuso policial, ¿no? Frente a la pregunta de la sistematicidad, creo que habría que ligarla con lo que mencionaba sobre cómo claramente este es un hecho que desborda los niveles de brutalidad policial que habíamos visto en mucho tiempo. Incluso me salgo ahí un poco del hilo argumentativo para citar a Ariel Ávila, el subdirector de la Fundación Pares, que llamaba la atención sobre cómo los saldos de heridos y muertos de las acciones del 9S superan muchos de los datos que nosotros tenemos sobre los enfrentamientos entre guerrilla y ejército en las épocas más duras del conflicto armado, lo cual es gravísimo. Pero volviendo, y eso para llamar la atención sobre la conexión de este evento con las dinámicas de protesta que lo preceden, en últimas, ¿no? En ese sentido, yo diría que sí se pueden hablar de patrones claros en los abusos policiales que guardan una estrecha relación con los escenarios de protesta. Solo por poner 3 ejemplos, cualquier persona que tenga acceso a datos
históricos sobre las dinámicas de protesta y movilización en Colombia. También cualquier persona que haya asistido a una marcha podrían confirmar que los usos excesivos de detenciones bajo la excusa de que son procedimientos administrativos son utilizados constante y recurrentemente como una forma de escarmiento. Solo por mencionar un dato que me encontré hoy preparando el podcast, nos recordaba la Alianza Colombiana contra la Tortura que de las 1.100 detenciones que se presentaron en el marco del paro nacional de 2019, solo 65 terminaron en una judicialización, lo cual es un indicador grave sobre la arbitrariedad en el uso de esa medida, en el uso excesivo de la medida. Y eso pasa también de manera similar con el incumplimiento en los procesos de traslado. Es decir, ahí lo que nosotros hemos visto es que se tardan mucho en presentar a los y las detenidas ante las autoridades competentes, que eso abre la puerta para un montón de arbitrariedades. Paseos en camiones, de calle en calle para que no sea fácil identificar dónde están las personas. También las dejan botadas en las afueras de la ciudad para que de nuevo como escarmiento tengan que volverse a caminar hasta sus hogares, hasta donde residen. Pero además sí creo que eso se vuelve un patrón muy recurrente en los últimos años, es el uso indiscriminado del llamado armamento de letalidad reducida, que tiene de hecho un potencial letal muy alto, como los teasers, estas armas de electrochoques, el uso de aturdidoras, el uso excesivo y desproporcionado de gases lacrimógenos, el uso de escopetas de calibre 12, que por ejemplo fueron las que produjeron la muerte de Dylan Cruz el 25 de noviembre, que son recurrentes y que demostrarían que hay efectivamente unos patrones en los abusos policiales que tienen una conexión con los escenarios de protesta. Y en ese sentido yo creo que podríamos ahí hablar de algunos datos ineludibles, como lo ha dicho Human Rights Watch, la violación de derechos humanos en el marco de las protestas ha sido un hecho grave, por supuesto que han habido muy graves violaciones a los derechos humanos y que además es controversial. De nuevo mencionando algunos datos puntuales, no podemos olvidar que, por ejemplo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios en sus 20 años de existencia se le han aducido 34 personas asesinadas. Eso es decir, casi un ritmo de dos personas asesinadas por el ESMAD en el marco del cumplimiento de su función de control de las protestas. Pero además otra serie de personas asesinadas por acciones de otros cuerpos de la policía en el marco de las movilizaciones, y creo que eso lo hemos visto tanto en esta ocasión de manera bárbara y brutal, pero también en el marco de la pandemia, por ejemplo, en las presuntas ejecuciones extrajudiciales de algunos campesinos que participaban de protestas en contra de operativos de erradicación forzada. Y bueno, que no es la policía, pues también hay que olvidar el caso de las 23 muertes que ocurrieron en el 24, en realidad en el marco de las jornadas nacionales de protesta carcelaria el 21 de marzo. Pero además, solo por mencionar esa conexión con otros eventos pasados, me parecería importante mencionar que hasta el pasado julio en Pares nosotros habíamos identificado que en las protestas de la pandemia por lo menos 28 personas habían también muerto y que había una presunción de uso excesivo de la fuerza en el marco de esas acciones de protesta también. En últimas, y yo creo que esto también es muy importante por cómo se ha manejado el debate público alrededor de esta oscura noche, también es importante llamar la atención sobre cómo los abusos policiales en el marco de las protestas terminan afectando a sectores vulnerables de la sociedad, particularmente en el 9S. Es claro que ocurrieron en barrios populares y que además ocurren en un escenario muy grave de legitimación de las violencias policiales, de discursos que pormenorizan la importancia o la gravedad, más bien la gravedad de lo sucedido. En ese sentido yo diría que sí, se puede decir que hay unos patrones claros, escenarios de abuso policial y de violencia policial que pasan por hechos recurrentes que se ven suceder en muchas protestas, en la gran mayoría. Giorgio, ¿qué está pasando también con el tema, digamos, de los protocolos en los procedimientos policiales? ¿Están muy alejados de los derechos humanos o son protocolos que quedan en el papel y falta formación en derechos humanos a la policía? No, yo creo que es claro que hace falta formación en derechos humanos y que esta
Los hechos del 9S son un llamado absolutamente urgente y necesario a reestructurar la Policía Nacional y que eso pasa, por supuesto, por la profesionalización de sus miembros activos y que estos hechos recientes lo que nos muestran es una falta total de enfoque y que reflejan unos procesos de formación inútiles en materia de derechos humanos. En últimas, lo que estamos viendo acá es no precisamente la consumación, sino la expresión radical de una tendencia muy anclada a la Policía Nacional Colombiana, quizá por efecto del conflicto armado, que es su militarización. No se comporta como una autoridad civil, sino como una autoridad militar, y muestra de esto también es el hecho de que esté alojada dentro del Ministerio de Defensa y que sus crímenes, sus delitos, las investigaciones por abusos se tramiten en su mayoría a través de la justicia penal militar. Giorgio, en ese mismo sentido a mí me asalta una preocupación porque Daniel Pacheco, por ejemplo, también planteaba si existía realmente un civil que estuviera dirigiendo las fuerzas militares y la policía, es decir, si hay un poder civil ahí. Y me preguntaba yo si, tanto que hemos defendido la Constitución del 91, si fue que nos quedó chueca ahí la Constitución del 91, porque encuentra uno un vacío en el caso sobre todo de las ciudades, y lo vimos con Claudia López, y es que no hubo control civil en las ciudades y en los municipios de la policía. ¿Será que se necesita una reforma mucho más allá de reformar la policía y tenemos que llegar a una reforma de carácter constitucional que, como pasó después de las dictaduras del Cono Sur, trate de poner más en su sitio supeditado del poder civil a los militares y a los policías? Pues a mí personalmente, y acá ya no hablo como investigador, sino yo creo que gran parte de los principios que fundamentarían un acercamiento distinto a los derechos humanos particularmente están consagrados en la Constitución del 91 y que hace falta una implementación radical, es decir, estructuras que soporten los principios de la Constitución del 91 y por otro lado, y por eso decía lo individuo, también creo que hay que esperar un escenario más propicio para que las transformaciones derivadas de una constituyente puedan desembocar en cambios democráticos, por ponerlo de esa manera. Dicho eso, sobre la pregunta del 91, yo ahorita también recordaba un dato del profesor Mauricio Archila y del grupo de luchas sociales del CINEP, y haciendo un análisis de las tendencias de la protesta, él un poco concluía que desde los 70 se había visto una reducción en el uso desproporcionado de la fuerza, y esa tendencia, ligero, ¿no? No hay que decir pues que tuvimos un momento de paz con la protesta, eso es un problema estructural histórico, pero que hubo un momento de ruptura que comienza con la reestructuración de la fuerza pública, de las fuerzas públicas, a partir de los 90, con toda la implementación del Plan Colombia, las exigencias del Plan Colombia sobre un acercamiento distinto, de nuevo reavivar esa lógica del enemigo interno, lógicas más de Guerra Fría, digamos, eso es algo importante por mencionar, y es que ratifica el hecho que de nuevo se vuelve a ratificar en el 9S, y es que es urgente y necesaria una reforma profunda, por lo menos a la policía, para volver al tema que nos convoca. Y si quisiéramos entrar de una vez en el tema de la propuesta de reestructurar, que incluso ya ha sido como una de las banderas de la alcaldesa Claudia López, pues creo que lo primero que habría que preguntarse es algo que se han preguntado también en otros países: ¿qué significa reestructurar? En principio, ¿no? ¿Qué hacemos? Pasa por la desfinanciación, por la abolición, efectivamente vamos a hacer unos reparches tangenciales. ¿Qué hay que hacer? Y yo en principio lo que diría es que esa reestructuración tiene que pasar por un debate democrático, participativo y amplio que implique a más sectores que la fuerza pública en sí misma, ¿cierto? Que eso ofrece garantías para fortalecer el derecho al ejercicio de la protesta. Y que tiene que pasar por varias dimensiones, ¿no? Ya hablábamos de la profesionalización de los miembros activos, pero también es necesario, como decíamos, adecuar protocolos de actuación,
necesitamos que se fundamenten en el derecho a garantizar, en la garantía del derecho a la protesta, perdón, y no solamente, estoy hablando particularmente del ámbito de la protesta social, que es como a lo que un poco le comenzaba a meter el diente. Pero en el ámbito de la protesta social, esos protocolos ya tienen que fundamentarse en garantizar el derecho constitucional a la protesta pacífica. Tiene que romperse ese axioma de actuación de la Policía Nacional que confunde a la protesta pacífica con un problema de orden público. Eso es importante desmontarlo. Necesitamos ya en un marco más amplio, por supuesto, mayor agilidad en investigaciones y sanciones, garantías de acceso a la justicia para las víctimas. Necesitamos ajustar el sistema interno disciplinario. Necesitamos, entre otras cosas, frenar la compra de armas de letalidad reducida que se ha venido aumentando en los últimos tiempos y que va en detrimento de acciones que garanticen, acciones que le den preeminencia a la resolución de conflictos, a formas más dialogadas de relacionamiento de la policía con la ciudadanía. Y en definitiva hay que romper esa miopía del control del orden público que rige gran parte de las actuaciones de la Policía Nacional y que se relacionan con los abusos policiales. Por supuesto, también se ha llamado la atención sobre otro tipo de ámbitos de reestructuración que son muy importantes. Lo mencionábamos, sacar a la policía del Ministerio de Defensa. Ahí hay un debate sobre si se va para el Ministerio del Interior o si se crea efectivamente otro órgano colegiado civil que garantice que se cumplan esas funciones de seguridad y convivencia, que estén más desligadas de funciones militares, de ese proceso histórico de militarización, es decir, que se haga como se ha hecho en países, acá puedo equivocarme, como Chile o Argentina, en los que existe un Ministerio de Seguridad Ciudadana, por ejemplo. A grandes rasgos hay que hacer todo lo posible desde los ámbitos normativos, desde la formación, desde desde las propuestas que nosotros abanderamos y que estamos construyendo también como organización y como sectores defensores de derechos humanos, sobre romper ese fuero militar, sobre una depuración interna, pues los hechos nos demuestran que este es un proceso, que hay procesos de selección, no solo de formación, sino de selección fallidos e inútiles que terminan acogiendo a perfiles que uno no podría bajar de patológicos dentro de la fuerza pública. Es gravísimo. Eso, entre otras acciones, por ejemplo, como fortalecer los sistemas de veeduría, fortalecer el control ciudadano a las acciones de la policía, a sus programas, a sus acciones. Creo que son algunos de los elementos que van a ser transversales en este debate que ya se abrió y que ojalá coja fuerza y se mantenga, que es este debate sobre la reestructuración de la policía. No, en últimas creo que esto también tiene que ver con los incumplimientos del acuerdo y con los debates propios del acuerdo, y es que no podemos olvidar que en el acuerdo de paz hubo dos grandes inamovibles. Uno era que no se podía tocar el modelo económico y otro que no se podía reestructurar la fuerza pública. Pero lo que sí quedó consignado en el acuerdo, y el acuerdo es muy claro en ese sentido, es que le apuesta a la construcción de un acercamiento, de un enfoque de seguridad distinto, que no esté centrado únicamente en el despliegue de fuerza pública, en una apuesta más humana, integrar a las garantías de seguridad, a una seguridad más anclada a los territorios, a otro tipo de dimensiones que no son simplemente de control de orden público, etcétera, que estaban tan ancladas en la mentalidad, o que están, de hecho lo demuestran estos hechos, tan ancladas a la mentalidad de la institucionalidad. Hablaba hace unos días con algunos colegas de Argentina y ellos, digamos que se notaban algo preocupados porque veían que la protesta social en Colombia pues era bastante afectada por las acciones de una policía muy, muy violenta, muy agresiva, que si bien en otros países también se ven abusos policiales, no se ven tan, digamos que tan fuertes como en este país.
Eso tiene que ver con un problema estructural, como que tú decías, de la estigmatización a la protesta social, porque pues básicamente Colombia es un país muy de derecha, muy godo. Hay una cultura, debería haber una cultura de respeto a la protesta social, pero entonces, ¿qué va a pasar después del 9S? ¿Cómo va a cambiar o en qué va a cambiar la protesta social en Colombia que sigue siendo amenazada y sigue siendo estigmatizada por muchos sectores, por muchas esferas políticas y económicas del país? Por una parte, yo creo que hay una pregunta desde muchos sectores que necesita ser resuelta muy rápido y que está anclada a esta idea de quién dio la orden. Es claro, hay muchos indicios de que en la noche del 9S se rompió el orden constitucional, que además se vulneró la legitimidad de la autoridad civil de la capital del país, según nos dicen, según todo parece indicar, pues estos hechos no son tampoco aislados, es decir, vimos decenas y decenas de videos de policías, no solamente utilizando ellos mismos armas de fuego en escenarios en los que todo indica que efectivamente ellos mataron a manifestantes, y no solo a manifestantes, sino a transeúntes que no tenían que ver con la protesta, sino que además hubo intercambio de armas de fuego con civiles, es decir, toda una serie de hechos muy graves que nos llevan a ponerle mucho la lupa a esta pregunta de quién dio la orden, y atado a eso, a que se esclarezcan los hechos, que ojalá la protesta pacífica se mantenga fuerte, y es de esperarse porque en realidad lo que hemos visto en Pares, más allá de que la pandemia hubiera desactivado la movilización, es que la protesta es flexible y responde mucho al contexto en el cual se puede expresar. Entonces la protesta nunca paró, digamos que respondió a las desigualdades, a las formas de exclusión, a las violencias que que viven muchas comunidades en el marco del desarrollo de la pandemia, de las restricciones a la movilidad, del aislamiento, de los abusos de la policía a la cual se le volvió esto no un problema de salud pública, sino un problema de seguridad. Y en ese sentido, pues hay que decir dos cosas, un poco del punto, pero lo que nosotros vimos, lo que estamos viendo en Pares, en un informe que estamos construyendo, en una serie de boletines que estamos tratando de construir con las uñas, pues es que de acuerdo a nuestra base de datos de protesta, desde el comienzo de la pandemia, es decir, desde el 12 de marzo, que fue uno de los primeros decretos, si no estoy mal, han ocurrido 505 movilizaciones en 29 departamentos del país. 505 movilizaciones es un número nada despreciable y que muestra que de hecho, pues sí hay unos aprendizajes de quizá el proceso de movilización más grande en la historia del país, que fue el paro nacional, en la historia urbana del país, que fue el paro nacional del 2019. La protesta no ha parado, no va a parar, y hechos como este avivan la indignación, y por otra parte nos convocan a seguirnos movilizando, denunciando y mostrando que la protesta social surte efectos, es importante, es una de las vértebras de la columna vertebral de la democracia, y que ejercida pacíficamente pues rinde frutos. Sí, de hecho, creo que no estaríamos teniendo este debate, esta conversación y pensando, pues, cómo se podría garantizar que la protesta social sea, pues, respetada por la fuerza pública si no hubiese gente que se levantara, que protestara y que dijera no más abuso policial. El ministro de Defensa dijo que hubo un ataque coordinado, sistemático, planeado, premeditado y doloso contra la Policía Nacional. ¿Qué opinión le merece a usted, Giorgio, estas declaraciones del ministro? Pues son realmente preocupantes y desatinadas, es decir, le echan gasolina al fuego en el sentido de que reviven, decir reviven es injusto porque nunca ha cesado, pero perpetúan una criminalización histórica de la protesta, que además va acompañada de una legitimación indirecta de una serie de abusos muy graves. Es decir, en este momento el país debería estar volcado preguntándose y exigiendo a los responsables, también a los altos responsables, respuestas rápidas frente a lo ocurrido. Se perdieron 14 vidas, hay 70 personas, y este es un dato
confirmado por la alcaldesa de Bogotá, 70 personas heridas con arma de fuego, es decir, los eventos de la noche del 9 de septiembre no son menores, y acá ha pasado algo muy perverso que ese tipo de pronunciamientos sustenta, y es que por un lado, como veníamos diciendo, sustentan esa criminalización, eh, pero por el otro lado pormenorizan esa gravedad de los hechos y lo pormenorizan a través de unas estrategias muy bajas, como en parte reducir lo que pasó a un debate sobre los hechos que circundan la muerte también de Javier Ordóñez, un poco pormenorizando las otras 14 muertes que han ocurrido en el país. Entonces, son absolutamente desatinadas. Y yo diría que en un plano social y en un plano tan inestable políticamente y humanitariamente como el que vimos en el 9S, es muy peligroso que discursos como este terminen naturalizando un ambiente de legitimación de violencias policiales. Hoy estamos asombrados por lo que ha pasado en los últimos días, pero sin duda si uno mira lo que ha sucedido en los últimos gobiernos, y tú hacías mención hace un buen rato sobre el 77, es decir, el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala y de ahí en adelante, si uno revisa la actuación de la fuerza pública en esa época, si no me falla la memoria, el F2 era el que se encargaba de desaparecer a las personas en las movilizaciones, en las manifestaciones. El actuar no ha cambiado, no ha variado mucho. Entonces uno a veces tiende a pensar, este gobierno ha hecho que, o ha permitido que esto suceda, pero veíamos en el gobierno Santos como en las movilizaciones campesinas también la policía y el ESMAD entraron sin permiso a las casas, rompieron vidrios, hicieron disparos contra ciudadanos. Es una constante ya en la policía, es decir, lo digo porque ahí sí mostraría que es un tema de doctrina y que es un tema de formación. ¿O es que este gobierno se encargó de mostrarnos otra cara o la verdadera cara de la policía que no conocíamos? Sí, no, yo creo que es una constante histórica. De hecho, yo sí, mencionando solo ese par de ejemplos muy recientes, el paro agrario, pero también, por ejemplo, veamos lo que pasa con el relacionamiento de la fuerza pública y el ejército con las mingas indígenas que ocurren en distintas partes del país, pero principalmente en los procesos de movilización de comunidades étnicas. Eh, sí, yo creo que solo hace falta ver un proceso de movilización consolidado para identificar también que es muy raro cuando no ocurre alguna suerte de abuso policial. Bueno, para ser justos, de acuerdo, por ejemplo, con nuestra base de datos de protestas, lo cierto es que en gran parte de las movilizaciones que nosotros tenemos trazadas para el periodo de la pandemia no ha habido enfrentamientos, no han terminado en enfrentamientos, lo cual nosotros lo leemos como una muestra de que la protesta social en el país es en su mayoría pacífica. Pero lo cierto es que en todo gran proceso de movilización es muy difícil que no se identifique un abuso policial, así que yo diría que es claro que es una constante estructural e histórica y que por eso también es tan necesaria esa reestructuración profunda de la policía, que pasa por supuesto por reformular su doctrina, pero también en un marco más amplio por pensarse una política de seguridad como lo estipuló el acuerdo, que no solo piense en una política de seguridad nacional, que salga de una lógica del enemigo interno, que construya una fuerza policial que no sea solamente una fuerza de choque. En últimas, creo que había mucha expectativa en las organizaciones defensoras de derechos humanos por unos cambios que se venían demandando desde hace mucho tiempo en la estructura del Estado, en sus políticas, en sus normativas, en su forma de abordar los derechos humanos, de acercarse a la seguridad, a la garantía de protestas. Por supuesto, eso está absolutamente quieto. Pero además creo que la pandemia sí ha jugado
la pandemia se ha jugado un papel importante en legitimar unas formas de control, como lo mencionaba anteriormente, muy cercanas a la idea, como a acciones represivas y de control de orden público. No hace falta solamente ver todo lo que pasó en términos de casos de multas injustificadas, de detenciones arbitrarias, de uso indebido de armamento también en otras protestas, para uno comenzar a preguntarse si lo que está pasando también no es un legado de los abusos de la pandemia, y eso en un escenario coyuntural, pero en un escenario más histórico y estructural, también de una miopía en el relacionamiento de la policía con la protesta social, pero también con la ciudadanía por acá, que se manifiesta en una muy baja legitimidad de la institución, y eso hay que decirlo, y creo que también parte del debate democrático es poco bajar del pedestal político en el que está la fuerza pública y darnos la oportunidad de tener un debate abierto y con garantías sobre qué está mal al interior de esto. Solo los hechos del 9S nos muestran, como lo han dicho ya muchas personas, muchos colectivos, muchas víctimas, nos muestran que esto está lejos de ser un problema de unas manzanas podridas, ¿no? En realidad son muchos casos, son constantes, son perdurables y son controversiales, como decía Human Rights Watch. Pero acá tenía un dático de dos encuestadoras. Una es la del Latinobarómetro sobre la confianza de los ciudadanos en la Policía Nacional, que nos dice que la confianza en 2020, y estos son datos, si no estoy mal, de agosto de 2020, bajó a un 24.6%, que es una cuestión, es ínfima, eso no es absolutamente nada. O por otro lado, la encuesta de Gallup de desfavorabilidad, que nos muestra que en el periodo de pandemia subió al 57% la desfavorabilidad, lo cual es un porcentaje supremamente alto, y que también tiene que llamar la atención sobre que hay una necesidad, más bien que hay una muy baja legitimidad, que nos pone a reflexionar sobre qué está mal, sobre pensar que la policía, como dice Jerónimo Jaramillo de la FIP, es una institución con demasiado poder y demasiada capacidad, y que eso dificulta que haya un control efectivo a sus acciones. Pero además, en línea con esa tendencia histórica, que su función de proteger, de garantizar seguridad a los ciudadanos, está desdibujada por un énfasis preferentemente centrado en el ejercicio de funciones militares y represivas, centradas particularmente en la idea de garantizar el orden público, y en el despliegue de fuerza, y más recientemente, por ejemplo, en la compra de armamento de letalidad reducida, en detrimento, como ya lo habíamos dicho, de acciones más cívicas, más de convivencia, más de diálogo, que son absolutamente necesarias. Y veíamos que, digamos que ya no hay campaña de marketing político que soporte esa indignación que siente la ciudadanía. Veíamos, digamos, en 2002, en 2010, que lanzaban campañas gigantes de comunicación para reivindicar el papel de la policía, pero pues el accionar contra la ciudadanía hace que no haya campaña que resista esa venta que nos quieren hacer de la policía como un ejército que ayuda a la gente, sino al contrario, pues los hechos demuestran lo contrario. Sí, yo estoy de acuerdo en que pues, la relación está muy resquebrajada, que esto no se puede tapar el sol con un dedo, ni con esa idea del héroe nacional y del respeto a un héroe que muchas veces en las calles demuestra ser otra cosa completamente distinta. Y bueno, sí, esto nos llama de nuevo a actuar, a denunciar, a mantener la movilización pacífica, y a generar mecanismos de presión para que esas reestructuraciones se materialicen, porque son promesas de larga data, no es algo que haya surgido ayer. Si algo hizo la pandemia en algún sentido, ni siquiera
creo que a eso iba el argumento que había adelantado ahorita hace unos minutos. Si algo hizo la pandemia no fue desactivar la protesta, sino caldear el ambiente. En la pandemia, de nuevo para mencionar algunos hechos, hay que recordar que ocurrió también el asesinato de Anderson Arboleda en Puerto Tejada, un muchacho joven, también asesinado a mazazos de madera en la cabeza, que también en el marco de los desalojos de Ciudad Sucre, en Soacha murió Duan Aldana, que en el marco de la pandemia, aunque eso no sea propiamente de la policía, eso hay que decirlo, sobre todo habrá que ver cuál fue la responsabilidad del IPEC en eso, pero que padecimos la masacre carcelaria más grande de la historia del país, una masacre ocurrida en el marco de una jornada de protesta que comenzó como una protesta pacífica de presos y presas que están en una situación humanitaria deplorable a la cual no se le ha dado la atención respectiva y no se le ha dado la atención oportuna tampoco a la masacre, al esclarecimiento de la masacre, particularmente bajo la responsabilidad cuya garantía de derechos estaba bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia, que en ese entonces estaba en manos de Margarita Cabello, no hay que olvidarlo, ¿no? Giorgio, para finalizar quisiera apelar a Wallerstein en el texto de Abrir las Ciencias Sociales y lo cito a él porque sé que es antropólogo, pero también, digamos, la antropología es el estudio del hombre, pero también hoy en día tenemos algo de sociólogos, o tienen los antropólogos también mucho desde la sociología. Y apelo a esto porque quisiera que cerráramos con esa mirada que puede tener usted de nuestra sociedad, de esta sociedad, del ciudadano colombiano en este momento. ¿Cuál va a ser ese movimiento que puede darse en los próximos meses? Pues de nuevo yo creo que ahí hablo más desde la futurología. Y usualmente... Sabía que me iba a decir eso, pero por eso dije, bueno, voy a meterle a Wallerstein a ver si de pronto... No, pero yo diría que es importante que la movilización social se mantenga porque hablando particularmente de este ámbito que nos convoca en esta charla esta noche, si la movilización social cae, la fuerza que tienen esas demandas que subyacen a los hechos brutales y bárbaros que vimos suceder hace unos días también van a perder fuerza y que pues sí, finalmente uno juntos se llega más lejos, algo así como un dicho, se me fue el ritmo del discurso ahí, pero bueno, es un llamado a que rodeemos a las organizaciones, a que rodeemos a los manifestantes, que rodeemos a la protesta social pacífica y a efectivamente ver y a que eso ojalá conduzca a transformaciones concretas. Bueno, Giorgio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Esfera Pública. Seguramente lo tendremos de invitado en otras ocasiones. Nos ha dado muchísimas luces frente a esta situación, a lo que está sucediendo. Como todos tal vez tenemos dudas, seguimos teniendo dudas, tenemos certezas, algunas más dudas que certezas, pero el debate, el diálogo nos ayudan a aclarar el panorama y a mirar cómo cada uno desde su silla ayuda a construir una Colombia mucho más plural y con posibilidad de la defensa de los derechos. Muchísimas gracias, Giorgio. Bueno, no, muchísimas gracias y creo que tenía acá escrito algo que me parecía importante, no me robo sino un minuto, y es que si algo es importante de entender en los procesos de protesta es por una parte que logra cosas tanto en los objetivos que se propone, que por supuesto muchas veces fallan y eso es una visión más micro, pero que también es un proceso cultural muy importante. Participar de una protesta más allá de ese escenario caótico y violento que nos han pintado,
es un escenario social vital para crear conciencia social y política, para formar mentalidades críticas, para fortalecer las acciones colectivas de movimientos, de organizaciones, y en ese sentido las protestas incentivan debate y abren paso a las transformaciones, son la voz de las comunidades excluidas y discriminadas, y además es un hecho que han generado cambios y creo que me gustaría cerrar esta agradable invitación haciendo un llamado a que comprendamos la protesta también como un lugar para celebrar los derechos y no solo un lugar al que debemos temer y del cual debemos alejarnos como ciudadanos y ciudadanas, por supuesto. Así es, y muy buena esa frase, un lugar para celebrar los derechos, un lugar que sea de alegría también. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Esfera Pública Colombia, y también pueden escucharnos a través de Spotify, Anchor y iVoox. Chao a todos. Chao, muchas gracias, que estén bien. Ni perdón, ni olvido. Víctimas del asesinato por parte de la policía. Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, 43 años. Angie Paola Vaquero, 19 años. Freddy Alexander Maecha, 20 años. Andrés Felipe Rodríguez, 23 años. Cristian Camilo Hernández Yara, 26 años. Julián Mauricio González Fori, 27 años. Germán Smith Puentes, 25 años. Juliet Ramírez Mesa, 18 años. Haider Alexander Fonseca Castillo, 17 años. Marcela Zúñiga, 26 años. Cristian Andrés Hurtado, 27 años. Gabriel Estrada Espinosa, venezolano de 28 años. Lord Juan Steven Mendoza Aya, 30 años. No más abuso policial. No más.